La primera, que son las innovaciones incrementales. ¿Qué son las innovaciones incrementales? Una innovación incremental básicamente es una innovación en el diseño de un producto. ¿Sí? Esto es cuando tú haces una modificación a un producto en base a la experiencia de producirlo o de usarlo. Eso es lo que se conoce como, acá está, el learning by doing and learning by using, o sea, aprender usando y aprender haciendo. ¿Qué tipo de innovación es esta? Pongo un ejemplo. No sé, ustedes, por ejemplo, los que diseñaron la olla de presión para cocinar. Voy a poner un ejemplo muy elemental, ¿sí? Originalmente hicieron el diseño y la persona que lo diseñó comentaba que era para una olla de 8 litros. Yendo en algún momento en el supermercado, escucha a una pareja que la esposa le dice al esposo, oye, ¿por qué no compramos una olla de presión? Y él le dice, sí, bueno, sí tiene ventajas la olla de presión, preserva más las propiedades de los alimentos, pero es una olla de 8 litros y nosotros somos solamente 2 personas, entonces necesitaríamos una olla más chica. Ah, bueno, sí, pero pues todas las ollas de presión son de 8 litros. Entonces el tipo, que era un técnico, ¿sí?, regresa a la planta y dice, tenemos que hacer ahora el diseño para 4 litros, ¿sí? De ese usar o de ese hacer, porque estas innovaciones también a veces las sugieren los mismos trabajadores que están en línea en la planta, es de donde se van haciendo modificaciones al producto y eso va a tener un impacto en el diseño del producto, pero para beneficiar obviamente a los consumidores. Este tipo de diseño no va a generar ninguna revolución tecnológica, no va a generar ninguna revolución económica, ¿sí? En todo caso, puede impactar en los niveles de productividad, por ejemplo. Bueno, en los celulares, ustedes se acuerdan que originalmente, cuando salió la BlackBerry, ¿sí?, tenía un tecladito que parecía que casi con mondadientes teníamos que estarle picando ahí. Y entonces dijeron, no, bueno, esto ya es demasiado complicado, la pantalla era muy chica, y entonces ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue desaparecer el teclado, darle más espacio a la pantalla, y entonces crear un mecanismo para que tú das un comando y en la pantalla aparece el teclado. Y así como aparece, desaparece. Pero sobre la pantalla. Y ya ese espacio que lo habías asignado para el teclado del teléfono, pues desapareció y te da más espacio para la pantalla, porque el problema inicialmente de la BlackBerry es que las pantallas eran muy chiquitas, los primeros celulares eran muy pequeñas, y luego aparte con el famoso teclado para mandar mensajes y todo eso, pues estaba reduciendo mucho el espacio. Bueno, eso por ejemplo, esa modificación, si bien es cierto, fíjense bien, que generó que una empresa literalmente colapsara, porque BlackBerry quebró cuando hicieron el diseño, otra empresa haciendo un trabajo de rediseño, saca o logra que se elimine ese teclado, entonces va a provocar la quiebra de BlackBerry, ¿sí? Pero si bien es cierto que hubo un impacto en ese sentido, no pasó mayormente nada más que un rediseño de producto y la cosa quedó ahí, ¿sí? Ustedes pensarían, por
Unidos produjera todos los celulares que se consumen a nivel mundial, ¿cuántos puntos porcentuales de su PBI implicaría crecer más? ¿Un punto porcentual, 2 puntos porcentuales, 10 puntos porcentuales? Bueno, no llegó ni al 1%. En el ejercicio, si Estados Unidos, solamente Estados Unidos, produjera todos los celulares a nivel mundial que se usan, no le impactaría más de 1% de su Producto Interno Bruto. Entonces, aquí estamos hablando, repito, de un tipo de tecnología que es una innovación incremental, ayuda, es un rediseño, puede mejorar los niveles de productividad, tanto del consumidor o del proceso productivo, pero no pasa mucho más, ¿sí? Después tenemos las innovaciones radicales. Las innovaciones radicales ya son otra cosa, porque las innovaciones radicales estamos hablando de un trabajo que va a asociar lo que es la empresa, las universidades o laboratorios de investigación, y aquí lo que tenemos es un proceso de investigación deliberado. Esto es, por ejemplo, la creación del poliéster, de la fibra del poliéster. El poliéster no fue producto de la imaginación de un trabajador en línea que de estar elaborando, ¿sí?, el producto. Bueno, se le ocurre modificar tal o cual parte, o un consumidor que va y le dice a la empresa, oye, ¿por qué no diseñas una olla más pequeña, no? Si hubiera sido el caso que el consumidor le hubiera ido a sugerir a la empresa. En este caso no es producto de un tipo de innovación que se hace en el quehacer de la línea de producción o en el uso del producto. En este caso estamos hablando de un proceso de investigación en laboratorio deliberado donde se empezaron a buscar derivados del petróleo que se usaran para producir telas. Y el poliéster fue, el poliéster es un producto del petróleo. Otra de las, investigaciones que se hicieron también, producto de laboratorio, lo mencionan acá, fue la pastilla anticonceptiva, por ejemplo. Y eso tuvo todo un impacto en la década desde los 70, más o menos, que por ahí me puede corregir alguno de los que tenemos como médicos, a partir de cuándo fue que se produjo la pastilla anticonceptiva. Entonces, eso, por ejemplo, ya empieza a generar una rama de la industria, de esa industria. En el caso de las fibras de poliéster, se empezaron a hacer muchas cosas en base al poliéster, hasta que después de varias décadas empezamos a fastidiarnos con el poliéster, porque nos dimos cuenta que el poliéster no es térmico, es muy frío en invierno, es muy caluroso en las épocas de verano, etcétera, etcétera. Bueno, esa es una innovación radical. Y luego tenemos ya lo que es un cambio en el sistema tecnológico. Fíjense cómo lo que es una innovación radical y una innovación incremental ya empieza a conformar un sistema de tecnología, ¿sí? Y en este caso ya empieza a afectar a varias firmas y ya empieza precisamente a formar ramas de la economía, como la petroquímica, ¿sí? Ustedes,
creen que se derivan del petróleo? ¿Cuántos se les ocurre que se derivan del petróleo? ¿Alguien me puede decir un número? ¿No? Miles, hasta los chitos creo que tienen algo con petróleo. Sí. Algo me inventaron, los chitos tienen algo ¿Sí? de Todos los polímeros. Sí, la matriz son más de 3.000 productos, plásticos, bueno, todo donde ponemos los enchufes, eso es plástico, los plásticos, que son una barbaridad, todos son derivados del petróleo, ¿sí? Profesora, si me permite, por favor, me suena, sí. Me parece muy interesante el tema de Freeman, ¿no? Respecto como buen schumpeteriano, ¿no? Acerca de desarrollo de estas teorías de innovaciones, de ciclos económicos, ¿no? Que usted menciona, ¿no? Y lo que es la aplicación de la tecnología, ¿no? En la aplicación de los ciclos económicos, pero me refiero, y hablando, bueno, por algunos colegas del curso, y en aras de poder nosotros centrarnos, ¿no? Estar mejor ubicados en su curso, que es muy interesante. Yo personalmente le digo que he tenido mucha expectativa para de asistir a sus clases, porque tengo toda la intención de aprender bastante, ¿no? Sobre todo de usted. Pero lo que quisiéramos de manera encarecida sería que si pudiera, antes de la parte teórica, que nos parece interesante y hubiéramos preferido anticipadamente haber tenido la oportunidad de revisarlo para ya poder ir a las preguntas directamente, ¿no? Que podamos tener respecto a este tema. Quisiéramos ver si usted podría, por favor, explicarnos el desarrollo del curso, ¿no? Cómo se va a dar, cómo se va a desarrollar cada curso, si va a ser una exposición de parte de la docente, si va a haber un momento en el cual podamos exponer, o va a ser exposición como en otros cursos, cada tema o cada tema de clase lo va a exponer un grupo, una persona, o va a haber un debate, cómo van a ser las evaluaciones, para poder, me refiero, sacarle todo el provecho a cada tema, que me parece muy interesante. Entiendo que el curso empieza el 1 de abril, bueno, estaba según el curso, el sílabus que usted nos ha dejado, nos ha colgado en el Classroom. El inicio del curso empieza el 1 de abril, acaba el 29 de julio, pero la última clase que usted también coloca aquí, la 13ª clase, es el 1 de julio. Entonces quisiéramos en todo caso que nos explique cómo va a ser el desarrollo de las clases, por favor. Gracias. Ok, a ver, al inicio yo les dije que yo entro con la exposición teórica de 7 a 9, vamos a un descanso de 15 minutos y al regreso vamos a dejar todo el espacio de hora y media para preguntas en base a lo que yo estoy exponiendo, ¿ya? Entonces, necesito avanzar para que ustedes puedan ver hacia dónde estamos apuntando, porque si no avanzo, entonces no les va a quedar claro hacia dónde estamos apuntando para ver el meollo de cómo va a ser precisamente el curso, ¿ya? Entonces, en la segunda parte, cuando regresemos, ya vamos a comentar el asunto de... Yo no tengo contempladas exposiciones por parte de ustedes, creo que va a haber suficientes intervenciones, eso sí, ¿sí? Pero no tengo contemplado exposiciones y va a ser solamente una evaluación al final, un trabajo, una monografía, y ya les voy a dar yo las indicaciones. Por eso es que les estaba yo preguntando de sus trabajos de tesis, porque la idea de la doctora Casalino es de que las evaluaciones estén un tanto ligadas o
vayan ya ligadas a los trabajos de investigación para la tesis que van a ustedes a presentar en el futuro, porque están muy interesados de que ustedes avancen en eso y los cursos les sirvan para reforzar precisamente sus trabajos de tesis, porque quieren que esos trabajos de tesis se concluyan y no después terminan los cursos teóricos y la parte de la tesis es la que siempre nos demoramos, ¿no? Entonces, por eso es que yo les estaba preguntando de cuáles eran sus áreas y repito, ahorita esto que yo les estoy dando, esta parte, digamos, el marco teórico, por eso se los dije. Hay muchas maneras de entrar a lo que es historia económica, pero este es el marco. Y ahorita ustedes lo ven así como medio raro, medio árido, ¿sí? Un poco desvinculado, pero una vez que entremos a parte de los cuadros que tiene el artículo, ahí es en donde van a empezar a captar por qué es que ellos entran a esta clasificación de las innovaciones. Porque esto es lo que nos va a dar el sustento, ¿sí? Entonces, vamos a avanzar un poco, yo sugiero vamos a avanzar un poco y entonces van a empezar a ver el sentido de esto, porque si no, no les va a hacer mucho sentido, ¿ok? Entonces, vamos a avanzar y ahorita que regresemos volvemos a retomar las inquietudes que tienen, ¿ok? Con respecto al curso. Bueno, entonces estaba yo señalando que no tenemos aquí de estas innovaciones incrementales y radicales, ya se va a ir conformando lo que es un sistema tecnológico. Pero hasta que no dé yo el paso a lo que es el paradigma tecnoeconómico, fíjense bien en esto, que estos son las revoluciones tecnológicas, no se va a conformar lo que es la fase expansiva del ciclo. ¿Y por qué ellos están hablando de un paradigma tecnoeconómico? No están hablando de un paradigma tecnológico nada más, esto es muy importante, sino que es un paradigma tecnoeconómico, no es todo el grupo de tecnologías que me explican todo un paradigma. Tiene que tener un impacto económico, tiene que tener una oportunidad económica. ¿A qué me refiero? Esto, cuando estamos hablando de que yo cambio de paradigma tecnoeconómico, ya es una modificación a todos los niveles. Esto es institucional, en las formas de operar de las empresas, las formas de organizarse, la forma de organizarse de la sociedad misma, ¿sí? Y eso es lo que me va a generar la siguiente fase expansiva. ¿Qué pasa cuando yo ya tengo definido el paradigma tecnoeconómico en términos técnicos, pero no logra penetrar en la economía? Me quiero referir a lo siguiente. Tenemos un paradigma ahorita en base a petróleo. Todo lo acabamos de mencionar, ¿sí? Los derivados del petróleo son más de la matriz, son más de 3.000 productos, de esos todavía se derivan otros tantos, nos hemos hecho absolutamente dependientes del petróleo. Tan somos dependientes del petróleo que a pesar de que existe ya el paradigma tecnológico para pasar a otro tipo de tecnologías, desarrollando otros recursos, ¿sí? No terminamos de dar el paso. Y no terminamos de dar el paso porque el impacto de abandonar este paradigma es demasiado alto. El costo es demasiado alto. Y porque muchos de las tecnologías a las que se estaba apostando ha habido retrasos.
aviones que son impulsados por hidrocina han hecho pruebas y se había apostado a usar combustibles en base a productos vegetales, ¿sí? ¿Y qué sucedió? Hicieron la prueba los ingleses y un avión que vaya impulsado con este tipo de recurso, simple y sencillamente, pasando los 10,000 pies, se congela. Hicieron la prueba, para ellos afortunadamente cargaron un motor con hidrocina y el otro lo cargaron con este tipo de etanoles, ¿sí? Los famosos etanoles, y se les congeló. El diseño que hay para volar un avión en base a energía solar sale una cosa monstruosamente grande. Y se calcula que de aquí a 50 años puede ser que puedan volar un avión en base a energía solar. ¿Sí? Entonces, este es el problema y lo vamos a ver, repito, que ese paradigma tecnológico puede estar ya diseñado, pero poderlo aplicar en lo económico, ahí es en donde está el problema. Y cuando tienes este entrampamiento, en donde sigues operando con el paradigma tecnoeconómico actual, viejo, por decir así, que se está agotando, ya, tienes el paradigma tecnológico nuevo, pero no logra posicionarse, eso es lo que te genera el entrampamiento. O sea, en los ciclos, si ustedes imaginen el ciclo, porque por aquí no sé dónde tendremos la pizarra y mejor no quiero meterme a la pizarra. ¿Qué es lo que sucede? Lo que vamos a tener ahí es la fase de expansión, la fase, digamos, el punto alto del ciclo, y luego vas a tener la desaceleración en el ciclo y luego la crisis, la cuneta, el cima. Ese cima, ¿sí? Esa cuneta se genera porque están chocando dos paradigmas tecnológicos, porque no puedes dejar todavía el anterior y el nuevo no logra posicionarse. Entonces, cuando nosotros hemos dicho que tenemos una crisis en el sistema desde 1973, que es el parteaguas, como vamos a ver, a la fecha nos estamos refiriendo precisamente a que tienes un proceso de agotamiento del paradigma tecnoeconómico que estamos operando en el cuarto ciclo expansivo del sistema capitalista, y no logras pasar al siguiente como se esperaba. ¿Por qué? Porque el costo de abandonar esto es demasiado alto. Y eso te implica modificaciones y cambios que en la misma sociedad no pareciera estar muy convencida de dar ese cambio. Este paradigma tecnoeconómico tiene a su vez un factor clave. Esto es un input, un insumo, iba a decir input, es un insumo en torno al cual gira todo el esquema tecnológico. Ustedes como historiadores, los que son historiadores, saben que la datación que se ha hecho en algún momento de la historia del hombre está la era de hierro, la era del cobre, ¿sí? Bueno, porque era como que el insumo en torno al cual estaba el hombre desarrollando sus instrumentos de trabajo. Bueno, esta misma idea ellos la han retomado, y entonces lo que nos van a decir es que ese factor clave en torno al cual se desarrolla todo el esquema tecnológico tiene que tener tres características. La primera tiene que ser un insumo con costo bajo. Si no hay un costo
va a ser parte de todas las tecnologías que se derivan de ese factor clave. Acá está, ustedes pueden ver acá, la edad de la piedra, la edad del bronce, la edad del hierro, ¿sí? Esta clasificación es uno de los elementos que ellos han retomado para hablar de la existencia de un factor clave. El segundo elemento, aparte de que su costo tiene que ser bajo, obviamente tiene que tener una oferta ilimitada, porque si no tiene una oferta ilimitada, entonces el costo no cae, ¿sí? Y tiene que tener un claro potencial de uso o incorporación de ese factor clave a todo el esquema tecnológico. Adelantándome un poquito, para que ustedes vayan un poco ya visualizando, el cuarto ciclo expansivo del sistema capitalista tiene que ver con el petróleo. El factor clave es el petróleo. ¿Y qué es lo que está pasando con el petróleo? Pues que casualmente está empezando a agotarse como recurso, ya no tiene una oferta ilimitada. Vamos a ver todo lo que empezó a impactar el costo, ¿sí?, de ese factor, y el hecho de que se empieza a encarecer el petróleo es lo que precisamente va a empezar a generar toda una serie de problemas muy graves que no se han podido resolver. Fíjense ustedes que a consecuencia de eso, países como Estados Unidos entraron a toda una estrategia y a toda una dinámica de ahorro energético, y que lograron realmente un ahorro considerable de energías. Esto es, entraron a usar o a desarrollar otro tipo de energías. Yo recuerdo cuando empezó el primer shock petrolero, ahorita mencionaba uno de sus compañeros a Kissinger, que vino al Perú. Bueno, Kissinger, que era el secretario de Estado, dijo en aquel entonces que ya Estados Unidos tenía todo el nuevo esquema tecnológico que iba a explicar el siguiente ciclo expansivo, y que los árabes se podían tragar su petróleo tranquilamente, porque a ellos no les iba a afectar. Eso fue en 1973. Hasta ahora, ¿saben cuánto, a pesar del enorme esfuerzo que Estados Unidos ha hecho de sustitución energética y de ahorro energético, saben cuánto esas nuevas energías, la eólica, la eléctrica y demás, han podido sustituir el consumo energético en los Estados Unidos? Solamente el 10%. Solamente el 10%. Y haciendo un enorme esfuerzo. Entonces, aquí podemos observar que tenemos un problema. Son los cuadros casualmente que yo les digo que ahí van a empezar ustedes ya a visualizar, digamos, en términos globales, hacia dónde estamos apuntando. Acá puedo irme al Meet. No, mejor no me salgo, ¿no? Porque si no me saldría de acá. Si dejo de compartir, no quiero dejar de compartir el documento. No, a lo mejor no lo dejamos de compartir. Entonces, ahorita más o menos les está quedando claro hacia dónde está apuntando estos autores para explicar los grandes ciclos expansivos de la economía y cuáles son, o sea, cuál es el impacto o la importancia que puede tener la tecnología para explicar estos grandes ciclos. Desde luego que no es el único elemento. Y quiero decirles, para explicar los grandes ciclos expansivos, hay muchas teorías. Hay como la teoría de los monetaristas, la teoría monetaria, que dicen que los ciclos se explican por los shocks monetarios, por la expansión monetaria que no es adecuadamente controlada. Por ahí vienen otras teorías que mencionan
el ciclo se explica por el gasto del gobierno. Bueno, esos son elementos que van, digamos, en un momento dado a agravar la situación. Pero lo que te explica esos grandes ciclos no es la mayor expansión monetaria, porque pues sencillamente eso la reduces y se acabó. Ya resolviste el problema del ciclo. No es así. Es un elemento mucho más complejo. Porque cuando estamos hablando de un paradigma tecnoeconómico, estamos hablando de que tiene que cambiar formas de vida. Yo me pregunto si hoy en día todo el mundo está tan dispuesto de renunciar al auto para no contaminar. Ahora que estamos hablando mucho de la pandemia, del virus y que hablamos mucho de la cuestión ecológica y que somos muy ecologistas, si somos tan ecologistas, pregunto, ¿estaríamos dispuestos a renunciar al carro? El automóvil lo único que anda haciendo es quemar precisamente un recurso que demora millones de años en formarse y que está empezando ya a dejar de cumplir con estas condiciones del factor clave. Sigue siendo parte de toda el esquema, del paradigma, pero ya no tiene un costo bajo, como vamos a ver, ni tampoco tiene una oferta ilimitada. Y también, como vamos a ver, los que lo producen en las zonas donde se producen son zonas enormemente conflictivas. Entonces, ahí empieza a tenerse problemas con respecto a este punto. Bueno, estamos ya cercanos a las 9:15. Yo sugiero que hagamos un breve receso y regresando vamos a seguir avanzando, pero si ustedes tienen dudas hasta aquí, las vamos a comentar y bueno, lo del curso y la evaluación y eso lo dejamos si quieren para los últimos 15 minutos de la clase, no, para no distraernos mucho, pero no es algo que quiero que nos angustie mucho, ¿ya? Entonces, sugiero que vayamos a los 15 minutos y regresamos a las 9:30 para seguir avanzando, repito, y absorber preguntas y comentarios. ¿Están de acuerdo? Ok, profesora. Sí, profesora, gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias.